El sol de la tarde caía con fuerza sobre Mérida, implacable como siempre en verano. La casa de los Mendoza, una construcción colonial de paredes gruesas y techos altos en el barrio de Santiago, mantenía cierta frescura a pesar del calor. Carmen ajustó el ventilador de pie y continuó preparando la masa para los tamales que servirían en la cena familiar del domingo, una tradición que llevaba décadas en su familia. A sus 53 años, Carmen había perfeccionado cada receta heredada de su madre y su abuela. Los tamales de cochinita, el relleno negro, el pavó en escabeche, platos que su familia esperaba cada domingo sin falta. Mientras amasaba, escuchó la puerta principal abrirse y cerrarse con un golpe más fuerte de lo normal. Suspiró. Seguramente era su marido, Roberto, regresando de su visita dominical al taller mecánico que había dejado en manos de su hijo mayor. ¿Y ahora qué pasó?, preguntó sin levantar la vista de la masa, conociendo de sobra la respuesta. Roberto dejó las llaves sobre la mesa con un golpe seco y se sirvió un vaso de agua fresca. Tenía el ceño fruncido y la camisa manchada de aceite de motor. «Tu hija». «Eso es lo que pasó». Carmen levantó la mirada. Siempre era «tu hija» cuando se trataba de Lucía, la menor de sus 3 hijos y la única que había decidido estudiar en la capital en lugar de quedarse en Mérida. ¿Qué hizo ahora? Me llamó para decirme que no viene este fin de semana. ¿Otra vez? Dice que tiene un proyecto importante en la universidad, pero yo sé que es mentira. Es ese novio suyo, ese chilango presumido que la está alejando de su familia. Carmen dejó la masa y se limpió las manos en el delantal bordado que llevaba su nombre. Roberto, Lucía está estudiando arquitectura. Es normal que tenga proyectos importantes. ¿Y qué tiene de importante dibujar edificios que nunca se van a construir? Su hermano Javier maneja el taller, Carlos tiene su consultorio dental aquí mismo en Mérida, y ambos vienen a comer cada domingo. ¿Por qué ella tiene que ser diferente? La discusión fue interrumpida por el sonido del teléfono. Carmen se apresuró a contestar, agradeciendo internamente la interrupción. Era Javier, avisando que llegaría un poco tarde con su esposa e hijos. Carmen aprovechó para preguntarle por el taller, sabiendo que eso calmaría a Roberto, quien escuchaba la conversación mientras revisaba el periódico local. Al colgar, Carmen retomó la preparación de la comida. El silencio entre ella y Roberto era pesado, cargado de tensión no resuelta. Llevaban casi 30 años casados y Carmen conocía cada matiz del carácter de su marido, terco, trabajador, orgulloso de sus raíces yucatecas, y sobre todo, aferrado a las tradiciones familiares con una obstinación que rayaba en lo absurdo. Deberías llamarla, sugirió Carmen después de un rato. Hablar con ella, no regañarla. ¿Para qué? ¿Para qué me diga que sus proyectos son más importantes que su familia? No, gracias. El sonido de otra llamada interrumpió la conversación. Esta vez era Carlos, el hijo del medio, disculpándose porque tampoco podría asistir a la comida familiar. Su hija pequeña tenía fiebre y preferían quedarse en casa. Roberto escuchó la excusa sin decir palabra, pero su expresión se ensombreció aún más. ¿Lo ves? Ahora Carlos también. Todo se está desmoronando, Carmen. Las tradiciones, la familia. Carmen respiró hondo. Carlos tiene una buena razón. Su hija está enferma. Antes eso no habría importado. Mi padre nos traía a comer con mi abuela aunque estuviéramos con sarampión. La familia era lo primero, siempre. La discusión fue interrumpida por la llegada de Javier con su esposa María Elena y sus 2 hijos, Miguel y Sofía, de 10 y 8 años respectivamente. El ambiente cambió inmediatamente. Roberto se transformó en el abuelo afable que siempre era con sus nietos, y Carmen agradeció internamente la presencia de la familia. Durante la comida, que resultó más íntima de lo habitual con solo 5 adultos y 2 niños, el tema de Lucía surgió inevitablemente. Fue Miguel quien, con la inocencia de sus 10 años, preguntó por su tía preferida. ¿Cuándo viene la tía Lucía? Me prometió traerme un libro de dinosaurios de la Ciudad de México. Roberto frunció el ceño pero no dijo nada. Fue Javier quien respondió.
Tu tía está muy ocupada con la universidad, campeón. Vendrá cuando pueda. ¿Por qué estudia tan lejos?, insistió Miguel. No hay universidades aquí. Porque tu tía cree que en la capital hay mejores oportunidades, respondió Roberto con un tono que no ocultaba su desaprobación. María Elena, siempre diplomática, intentó cambiar de tema preguntando por los planes para el próximo fin de semana, cuando celebrarían el cumpleaños de Roberto. La conversación fluyó hacia temas más ligeros, pero el malestar persistía en el ambiente. Después de la comida, mientras Carmen y María Elena recogían la mesa, Roberto llamó a Javier al patio trasero. Desde la cocina, Carmen podía verlos hablar seriamente bajo el flamboyán que daba sombra al patio. Sabía que estaban hablando del taller, pero también intuía que Roberto estaba usando a Javier como confidente para sus frustraciones con Lucía. Roberto está muy dolido con lo de Lucía, comentó María Elena mientras enjuagaba los platos. Javier dice que habla de ella todo el tiempo en el taller. Carmen suspiró. No entiende que los tiempos han cambiado. Para él, la familia debe estar siempre junta, como cuando él era joven. No quiere aceptar que Lucía tiene derecho a buscar su propio camino. María Elena asintió. ¿Y has hablado con ella? Javier me contó que tiene un novio en la capital. Sí, se llama Alejandro. Estudia lo mismo que ella. Roberto está convencido de que él es quien la aleja de nosotros, pero no es así. Lucía siempre quiso salir de Mérida, conocer más mundo. Es injusto culpar a Alejandro. La conversación se interrumpió cuando los niños entraron pidiendo postre. Carmen sacó el flan de caramelo que había preparado el día anterior, agradeciendo nuevamente la distracción. Mientras servía las porciones, su mente seguía en Lucía y en la creciente brecha que se abría entre ella y su padre. Esa noche, después de que todos se fueran, Carmen decidió llamar a su hija. Esperó a que Roberto se fuera a dormir, cansado después de un día cargado de emociones, y marcó el número de Lucía desde el teléfono de la cocina. ¿Mamá? La voz de Lucía sonaba sorprendida. Rara vez recibía llamadas tan tarde. Sí, mi amor. Solo quería saber cómo estás. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Estoy bien, mamá. Solo, ocupada con el proyecto final. ¿Papá sigue molesto? Carmen suspiró. Ya lo conoces. Le duele que no vengas a las comidas familiares. Mamá, no puedo ir a Mérida cada fin de semana. Son 6 horas de viaje en autobús, y tengo mucho trabajo aquí. Además. ¿Además qué? Nada, olvídalo. Lucía, sé que hay algo más. ¿Es por Alejandro? Tu papá está convencido de que él te está alejando de nosotros. Lucía soltó una risa amarga. ¿Alejandro? Papá ni siquiera lo conoce. No, mamá. Es papá quien me aleja con su actitud. Siempre criticando mis decisiones, siempre comparándome con Javier y Carlos. Estoy cansada. Carmen cerró los ojos, sintiendo el peso de esta verdad que llevaba tiempo sospechando. El conflicto entre Roberto y Lucía era más profundo de lo que parecía, y ella estaba atrapada en medio, intentando mantener unida a una familia que se deshilachaba por los bordes. Los preparativos para el cumpleaños de Roberto avanzaban con la eficiencia que caracterizaba a Carmen. Había encargado una pierna de cerdo al horno en la cocina económica de Doña Esperanza y comprado suficiente cerveza para todos los invitados. La casa lucía impecable, con los muebles de caoba brillantes y los jarrones llenos de flores frescas del mercado de Santiago. La gran incógnita seguía siendo Lucía. Carmen le había enviado la invitación formal para el cumpleaños de su padre con 3 semanas de anticipación, pero su hija solo había respondido con mensajes vagos y evasivos. Haré lo posible, mamá, había dicho en su última llamada telefónica. El viernes por la tarde, mientras Carmen daba los últimos toques a la decoración, sonó el teléfono. Era Carlos, su hijo dentista. Mamá, acabo de hablar con Lucía, dijo sin preámbulos. Carmen sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Viene mañana?
Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. No exactamente. Dice que tiene algo importante que decirnos a todos, pero quiere hacerlo por videollamada. Me pidió que lo organizara desde mi consultorio, donde tengo buena conexión a Internet. ¿Videollamada? ¿Tu padre cumple 60 años y ella quiere felicitarlo por una pantalla? La decepción en la voz de Carmen era palpable. Mamá, dice que es importante. Que no puede viajar ahora mismo, pero que necesita hablar con todos nosotros. Carmen suspiró, imaginando la reacción de Roberto. Tu padre se va a poner furioso. Lo sé, pero creo que deberíamos escucharla. Sonaba nerviosa, preocupada incluso. No es propio de ella. Después de colgar, Carmen se sentó en el sofá, intentando ordenar sus pensamientos. Algo en el tono de Carlos le había dejado una sensación incómoda en el estómago. ¿Qué podría ser tan importante que Lucía necesitaba decírselo a toda la familia junta, pero no podía viajar para hacerlo en persona? Cuando Roberto llegó del taller, Carmen decidió no mencionarle nada todavía. La tarde transcurrió con normalidad, Roberto leyendo el periódico en su sillón favorito, comentando las noticias locales, quejándose del calor y de la política. Carmen lo observaba con una mezcla de cariño y preocupación. A pesar de sus defectos, de su terquedad y su rigidez, Roberto había sido un buen esposo y un padre dedicado. Había trabajado incansablemente para que sus hijos tuvieran oportunidades que él no tuvo. Esa noche, ya en la cama, Carmen se armó de valor. Roberto, comenzó, midiendo cuidadosamente sus palabras. Mañana, después de la comida, vamos a ir todos al consultorio de Carlos. Lucía quiere hablar con nosotros. Roberto, que estaba a punto de apagar la lámpara de su mesita de noche, se detuvo en seco. ¿Viene Lucía? No exactamente. Quiere hablar por videollamada. Dice que tiene algo importante que decirnos. El rostro de Roberto se ensombreció inmediatamente. ¿No puede ni siquiera venir al cumpleaños de su padre? ¿Qué puede ser tan importante? No lo sé, pero Carlos dice que sonaba preocupada. ¿Está enferma? La preocupación reemplazó momentáneamente el enfado en la voz de Roberto. No creo. Habría dicho algo así directamente. Roberto apagó la luz con un gesto brusco y se dio la vuelta en la cama. Primero se va a estudiar lejos, luego deja de venir a las comidas familiares, y ahora ni siquiera puede estar presente en mi cumpleaños. Cada día se parece menos a la niña que criamos. Carmen quiso decir algo más, pero sabía que era inútil. Roberto necesitaba procesar las cosas a su manera. Con un suspiro, también apagó su lámpara y cerró los ojos, aunque sabía que el sueño tardaría en llegar. El sábado amaneció despejado y caluroso, típico de Mérida en esa época del año. La celebración del cumpleaños transcurrió según lo planeado. La casa se llenó de familiares y amigos cercanos. Javier llegó temprano con su familia para ayudar con los últimos preparativos. Carlos apareció poco después con su esposa Daniela y su hija, ya recuperada de la fiebre. También estaban presentes los hermanos de Roberto, algunos vecinos de confianza y 2 o 3 amigos del taller. La comida fue abundante y deliciosa. Carmen había preparado los platillos favoritos de Roberto, sopa de lima, cochinita pibil y frijol con puerco. El pastel, encargado en la mejor pastelería del barrio, esperaba en el refrigerador para el momento del postre. Roberto parecía disfrutar la celebración, aunque Carmen notaba cierta tensión en su sonrisa. Las felicitaciones, los regalos, las anécdotas compartidas, todo fluía con aparente normalidad, pero ella conocía demasiado bien a su marido como para no percibir la sombra que oscurecía su mirada cada vez que alguien mencionaba a Lucía o preguntaba por ella. Después del pastel y los abrazos, cuando los invitados comenzaron a despedirse, Carlos se acercó discretamente a sus padres. ¿Vamos ahora al consultorio? Lucía estará esperando la llamada a las 5. Roberto miró su reloj con el ceño fruncido. ¿No podía ser otro día? Es mi cumpleaños, por Dios. Papá, intervino Javier, que se había unido a la conversación, si Lucía dice que es importante, debe serlo. La conozco.
No haría esto a menos que fuera realmente necesario. Media hora después, la familia Mendoza al completo, excepto Lucía, se encontraba en el moderno consultorio dental de Carlos en el norte de la ciudad. Roberto, Carmen, Javier con María Elena, y Carlos con Daniela. Los niños se habían quedado en casa de una tía. El consultorio era espacioso y luminoso, con decoración minimalista y equipos de última generación. Carlos encendió la computadora de su escritorio y preparó la videollamada. Todos se acomodaron alrededor, en un silencio tenso que contrastaba con la alegría de la celebración anterior. Cuando la imagen de Lucía apareció en la pantalla, Carmen sintió un nudo en la garganta. Su hija menor, siempre tan vivaz y sonriente, parecía nerviosa y cansada. Tenía ojeras y el cabello recogido descuidadamente. Junto a ella, sentado un poco más atrás, había un joven de rostro serio que Carmen reconoció como Alejandro, el novio del que Lucía les había hablado ocasionalmente. «Hola a todos», comenzó Lucía. Con voz temblorosa. «Feliz cumpleaños, papá. Siento mucho no estar ahí en persona». Roberto asintió secamente, sin responder. El silencio que siguió fue incómodo hasta que Carmen intervino. «Lucía, cariño, ¿qué ocurre? Nos tienes preocupados». Lucía respiró hondo, miró brevemente a Alejandro, quien le dedicó un gesto de apoyo, y volvió a mirar a la cámara. «Tengo dos noticias importantes. La primera es que, estoy embarazada». El silencio que cayó sobre la habitación fue absoluto. Carmen sintió que el tiempo se detenía mientras procesaba las palabras de su hija. Embarazada. Su pequeña Lucía, la rebelde, la independiente, iba a ser madre. Roberto fue el primero en reaccionar. ¿Embarazada? ¿Y por eso no puedes venir? ¿Por qué te da vergüenza mirarnos a la cara? Roberto, por favor, intervino Carmen, poniendo una mano sobre el brazo de su marido. No, papá, respondió Lucía con firmeza renovada. No es vergüenza. Es que estoy en el 5º mes y el médico me recomendó no viajar largas distancias en autobús. De hecho, esa es la segunda noticia. Alejandro se acercó más a la cámara y habló por primera vez. Señor Mendoza, señora Carmen, quiero que sepan que amo a su hija y que voy a estar con ella en todo momento. Nos vamos a casar el próximo mes. ¿Casarse? La voz de Roberto subió de tono. ¿Sin conocernos? ¿Sin pedir permiso? ¿Así se hacen las cosas ahora? La expresión de Lucía se endureció. Papá, tengo 23 años. No necesito tu permiso para casarme. Pero sí para arruinar tu carrera, ¿verdad? Tanto esfuerzo para estudiar arquitectura, y ahora vas a dejarlo todo por un embarazo. No voy a dejar nada. Lucía alzó la voz por primera vez. Voy a terminar mi carrera. Alejandro y yo lo tenemos planeado. Él ya está trabajando en un estudio de arquitectura, yo terminaré mis estudios el próximo semestre, y después buscaremos trabajo juntos. Carmen observaba el intercambio con el corazón encogido. Sabía que Roberto estaba herido, no solo por las noticias en sí, sino por la forma en que se habían dado. Para él, estas cosas debían hacerse siguiendo ciertas tradiciones, ciertos protocolos. ¿Y dónde piensan vivir? ¿En la capital? ¿Lejos de su familia?, insistió Roberto. Hubo un breve silencio antes de que Lucía respondiera. De hecho, papá, esa es la parte que queríamos consultarles. Alejandro ha recibido una oferta de trabajo en Cancún. Es una oportunidad muy buena, en un estudio importante. Estamos pensando seriamente en aceptarla. ¿Cancún? La sorpresa en la voz de Carmen era evidente. Pero eso está más cerca. Podríamos vernos más a menudo. Una leve sonrisa apareció en el rostro cansado de Lucía. Sí, mamá. Es lo que pensamos. No sería Mérida, pero estaríamos a unas horas de distancia, no a un día entero de viaje. Roberto, que había estado escuchando con el ceño fruncido, se levantó abruptamente. Necesito aire, murmuró, y salió del consultorio sin mirar atrás.
Javier intercambió una mirada rápida con Carlos y siguió a su padre. En la pantalla, los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Sabía que reaccionaría así, dijo con voz quebrada. Para él nunca hago nada bien. Carmen se acercó más a la pantalla, como si pudiera atravesarla y abrazar a su hija. Dale tiempo, mi amor. Es mucho para procesar de golpe. El embarazo, la boda, la mudanza. Tu padre te quiere, pero ya sabes cómo es. Alejandro rodeó los hombros de Lucía con un brazo protector. Señora Carmen, entiendo que es difícil. Pero quiero que sepa que cuidaré de Lucía y de nuestro bebé. Y que siempre serán bienvenidos en nuestra casa, donde sea que estemos. Carmen asintió, evaluando silenciosamente al joven que sería el padre de su nieto. Parecía sincero, y la forma en que miraba a Lucía denotaba un cariño genuino. En ese momento, la puerta del consultorio se abrió. Javier entró solo, con expresión preocupada. La noche había caído sobre Mérida cuando Carmen encontró a Roberto sentado solo en la terraza de su casa. La celebración de cumpleaños parecía ahora un recuerdo lejano, opacado por la revelación de Lucía. Carmen se sentó junto a él sin decir palabra. El aire estaba cargado de humedad, anunciando la lluvia que pronto llegaría. 23 años, murmuró finalmente Roberto, con la mirada perdida en la oscuridad del jardín. Nuestra hija tiene 23 años y va a ser madre. Y yo me entero por una pantalla de computadora, el día de mi cumpleaños. Carmen suspiró. No es como lo habríamos querido, pero está pasando, Roberto. Vamos a ser abuelos otra vez. Roberto sacudió la cabeza. Ni siquiera conocemos a ese muchacho. ¿Alejandro? ¿Qué sabemos de él? ¿De su familia? ¿Y si abandona a Lucía cuando las cosas se pongan difíciles? No lo hará, respondió Carmen con una seguridad que no sabía que tenía. ¿Viste cómo la miraba? Además, Carlos ha hablado con él varias veces por teléfono. Dice que es responsable, trabajador. Carlos lo sabía, no era una pregunta, sino una constatación amarga. ¿Quién más estaba enterado antes que yo? Nadie más, Roberto. Lucía le contó a Carlos hace una semana, cuando supo que no podría viajar para tu cumpleaños. Y le pidió que no nos dijera nada hasta hoy. Un trueno lejano retumbó en el cielo. Carmen miró hacia arriba, viendo cómo las nubes oscuras ocultaban las estrellas. Pronto tendrían que entrar o la lluvia los empaparía. ¿Recuerdas cuando nació Lucía?, preguntó Carmen después de un momento. ¿Cómo la sostenías, tan pequeñita en tus brazos grandes? ¿Cómo le prometiste que siempre la protegerías? Roberto cerró los ojos, como si intentara aferrarse a ese recuerdo. Era otro tiempo. Ella era diferente. No, mi amor. Ella siempre fue así, decidida, independiente. Solo que antes eras tú quien la apoyaba en todo, quien la animaba a soñar en grande. Pero no así. No lejos de su familia, no con un desconocido. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, gordas y pesadas, sobre las plantas del jardín. El olor a tierra mojada inundó la terraza. Roberto, nuestra hija va a casarse y va a tener un bebé. Podemos estar enojados y perder la oportunidad de ser parte de eso, o podemos aceptarlo y estar presentes para ella como lo hemos estado siempre. Roberto no respondió. Se levantó lentamente y entró a la casa justo cuando la lluvia arreciaba. Carmen lo siguió, preocupada por su silencio. Lo encontró en el estudio, frente a la vitrina donde guardaban las fotografías familiares. Tenía en las manos un portarretratos con una foto de Lucía a los 6 años, sonriente en su primer día de escuela. ¿Vas a llamarla?, preguntó Carmen suavemente. Roberto dejó la fotografía en su lugar con cuidado. Necesito tiempo. Los días siguientes transcurrieron en una especie de limbo. Roberto se sumergió en el trabajo en el taller, llegando temprano y regresando tarde. Carmen mantenía conversaciones diarias con Lucía, que alternaba entre la emoción por su futuro en Cancún y la angustia por el silencio de su padre. Una semana después del cumpleaños,
Cuando Carmen regresaba del mercado con bolsas llenas de verduras frescas y tortillas recién hechas, encontró a Roberto en casa, mucho antes de su hora habitual. ¿Pasó algo en el taller?, preguntó sorprendida. Roberto negó con la cabeza. Dejé a Javier a cargo. Tenemos que hablar. Sentados en la mesa de la cocina, con tazas de café humeante frente a ellos, Roberto finalmente habló sobre lo que había estado pensando. He estado hablando con Javier y Carlos. Los dos creen que debemos apoyar a Lucía, conocer mejor a Alejandro, ser parte de esta nueva etapa. Carmen asintió, esperando que continuara. No estoy contento con cómo se han dado las cosas, añadió Roberto. Pero es nuestra hija. Y ese bebé será nuestro nieto. El alivio que sintió Carmen fue tan grande que tuvo que contenerse para no echarse a llorar. ¿Vas a llamarla? Voy a hacer algo mejor. Voy a ir a verla. La decisión de Roberto tomó a Carmen por sorpresa. En los casi 30 años que llevaban juntos, Roberto nunca había viajado a la Ciudad de México. Siempre decía que la capital era demasiado grande, demasiado ruidosa, demasiado diferente de su querida Mérida. ¿Quieres que te acompañe? Roberto negó con la cabeza. Necesito hacer esto solo. Hablar con ella, conocer a ese joven que va a ser el padre de mi nieto. Ver dónde y cómo vive mi hija. 2 días después, Roberto abordaba un avión rumbo a la capital. Carmen lo despidió en el aeropuerto con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Esta era la primera vez que Roberto viajaba solo, la primera vez que estarían separados por más de un día desde que se casaron. Llámame cuando llegues, le recordó mientras lo abrazaba. Y saluda a Lucía de mi parte. Dile que estoy organizando todo para su baby shower. Roberto sonrió levemente, asintió y se dirigió a la puerta de embarque con paso decidido, aunque Carmen notó cierta rigidez en sus hombros, signo inequívoco de su nerviosismo. Las horas que siguieron fueron largas para Carmen. Llamó a Carlos y a Javier para contarles sobre el viaje de su padre. Ambos se mostraron sorprendidos pero esperanzados. Carmen dedicó el resto del día a limpiar la casa y a revisar recetas de platillos típicos de Yucatán que podría preparar para la boda de Lucía, si decidían celebrarla en Mérida después de todo. Cuando finalmente sonó el teléfono, Carmen se abalanzó sobre él. ¿Roberto? ¿Llegaste bien? Sí, estoy en el hotel, respondió su marido. Su voz sonaba cansada pero tranquila. Lucía vendrá a buscarme en 1 hora para llevarme a cenar. ¿Cómo está ella? ¿Se sorprendió cuando le dijiste que ibas? Casi se pone a llorar cuando la llamé desde el aeropuerto de aquí. Dice que Alejandro está nervioso pero contento de conocerme. Todo va a salir bien, aseguró Carmen, más para tranquilizarse a sí misma que a Roberto. Eso espero. Te llamaré mañana. La noche fue inquieta para Carmen. Se despertó varias veces, extrañando la presencia de Roberto a su lado. Cuando finalmente amaneció, preparó café y esperó impacientemente a que fuera una hora prudente para llamar al hotel. No fue necesario. A las 9 en punto, el teléfono sonó. Buenos días, saludó Roberto, y Carmen notó inmediatamente algo diferente en su voz. ¿Cómo fue la cena? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Diferente a lo que esperaba. ¿Diferente bueno o diferente malo? Diferente e interesante. Lucía vino a buscarme con Alejandro. Me llevaron a un restaurante cerca de la universidad. Nada elegante, pero la comida era buena. Carmen sonrió. Roberto siempre evaluaba los lugares por la calidad de la comida. ¿Y Alejandro? ¿Cómo es? Serio. Educado. Habla poco pero cuando lo hace, sabe lo que dice. Su padre tiene un taller de carpintería en Cuernavaca. Se nota que ha trabajado con las manos. Viniendo de Roberto, era casi un cumplido. Carmen sintió que la tensión en sus hombros disminuía un poco. ¿Y Lucía? ¿Cómo la viste? Diferente también. Más madura, más segura de sí misma. Se le nota el embarazo, aunque lleva ropa suelta.
Me enseñó una ecografía. Es un niño. La voz de Roberto se quebró ligeramente al final de la frase. Carmen sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Un nieto varón, murmuró. ¿Cómo se va a llamar? Todavía no lo han decidido. Alejandro quiere ponerle Roberto, como yo. ¿Y qué le dijiste? Que hay muchos nombres bonitos, respondió Roberto, y Carmen casi pudo verlo sonreír al otro lado de la línea. Hoy me van a mostrar su departamento y la universidad. Y mañana conoceré a los padres de Alejandro, que vienen de Cuernavaca. Suena bien, dijo Carmen, sorprendida por el giro que estaban tomando las cosas. ¿Hablaron de la boda? ¿De Cancún? Un poco. Todavía no está decidido lo de Cancún. La oferta de trabajo es buena, pero Alejandro también ha recibido propuestas de estudios en Mérida. ¿En Mérida? ¿Volvería Lucía a casa? No lo sé. No quise presionar. Les dije que donde sea que decidan vivir, los apoyaremos. Carmen sonrió ampliamente. Este no era el Roberto que había partido de Mérida 2 días atrás. Este era un Roberto diferente, uno que estaba aprendiendo a soltar, a aceptar los cambios. Estoy orgullosa de ti, dijo simplemente. No te acostumbres, respondió él con una risa breve. Todavía no estoy del todo convencido de esto. Pero es nuestra hija, Carmen. Y este bebé es nuestro nieto. No puedo darles la espalda. Cuando Roberto regresó a Mérida 3 días después, trajo consigo noticias que cambiaron el panorama de la familia Mendoza. Lucía y Alejandro habían decidido casarse en Mérida, en una ceremonia íntima en el patio de la casa familiar, bajo el flamboyán que había visto crecer a los 3 hermanos Mendoza. Y aunque todavía no estaba confirmado, estaban considerando seriamente establecerse en Mérida después de que Lucía terminara el semestre en la capital. Alejandro dice que hay mucho potencial en la arquitectura sustentable aquí, explicó Roberto mientras desempacaba su maleta. Y al parecer, un estudio importante está interesado en su trabajo. Carmen, que doblaba cuidadosamente las camisas de Roberto para guardarlas, sonrió. ¿Y tú qué piensas? Pienso que Lucía sigue siendo tan terca como siempre. Insiste en que no van a vivir con nosotros, que quieren su independencia. Como si yo fuera a meterme en su vida. Roberto. Lo sé, lo sé. Estoy aprendiendo. Pero si van a estar en Mérida, al menos podrían considerar la casa de huéspedes del fondo. Está desocupada desde que mi madre falleció. Carmen negó con la cabeza, divertida. Algunas cosas nunca cambiarían. Roberto siempre sería Roberto, terco, protector, con esa necesidad de tener a su familia cerca. Dale tiempo, respondió suavemente. Lo importante es que van a estar cerca, que podremos ser parte de la vida de nuestro nieto. Roberto asintió, y por un momento su rostro se iluminó con una sonrisa que Carmen no veía desde hacía mucho tiempo. Un nieto, repitió, como si todavía no pudiera creerlo. Esa noche, mientras cenaban los dos solos en la cocina, como tantas otras noches a lo largo de su matrimonio, Carmen observó a Roberto con una mezcla de cariño y admiración. No había sido fácil para él aceptar los cambios, adaptar sus expectativas a la realidad de una hija independiente, con ideas y sueños propios. Pero lo había hecho, con esa misma determinación con la que afrontaba todo en la vida. Quiero hacerle una cuna al bebé, dijo Roberto de repente, entre bocados de frijol con puerco recalentado. De caoba, como las que hacía mi abuelo. Carmen sonrió. Será un regalo hermoso. Y quiero enseñarle a Alejandro cómo trabajar la madera. Es arquitecto, debería saber estas cosas. Estoy segura de que apreciará eso. Roberto asintió, satisfecho, y siguió comiendo en silencio. Carmen lo conocía lo suficiente como para saber que su cabeza ya estaba llena de planes, la cuna, la recámara para el bebé en la casa de huéspedes, los domingos familiares que volverían a reunir a todos los Mendoza bajo un mismo techo. Afuera, la lluvia comenzó a caer suavemente, refrescando la noche cálida de Mérida. Carmen cerró los ojos un momento, agradecida.
La familia había enfrentado una crisis, un conflicto que amenazaba con separarlos. Pero habían encontrado un camino hacia adelante, no sin resistencia, no sin dolor, pero con el amor profundo que los unía como base para reconstruir puentes. El mes de abril llegó a Mérida con un calor abrasador que hacía vibrar el aire sobre el pavimento. Los preparativos para la boda de Lucía y Alejandro avanzaban entre llamadas telefónicas, mensajes y videoconferencias. Carmen había transformado la sala en un centro de operaciones, con listas, muestras de tela y catálogos de flores esparcidos por todas partes. ¿Estás segura de que el patio será suficiente?, preguntó Roberto una tarde, mientras revisaba el presupuesto que Carmen había elaborado meticulosamente. Entre nuestra familia, los amigos y la familia de Alejandro, seremos casi 70 personas. Carmen asintió sin levantar la vista del muestrario de manteles que estaba examinando. El patio es grande. Además, Lucía quiere algo íntimo, familiar. Nada ostentoso. 70 personas no es precisamente íntimo, murmuró Roberto, pero sin verdadera oposición en su voz. Desde su viaje a la Ciudad de México, había adoptado una actitud más flexible, aunque todavía manifestaba ocasionales reservas. Los Vargas llegan el jueves, comentó Carmen, cambiando de tema. Los padres de Alejandro, Gabriel y Elena Vargas, viajarían desde Cuernavaca para pasar unos días en Mérida antes de la boda. Les he preparado la habitación de invitados y he pensado que podríamos llevarlos a conocer Izamal y Valladolid. Roberto asintió distraídamente. La idea de pasar varios días con los padres de Alejandro lo ponía nervioso, aunque no lo admitiera. ¿Qué sabemos realmente de ellos?, había preguntado a Carmen varias veces en las últimas semanas. Lo suficiente, respondía ella invariablemente. Gabriel es carpintero, como te contó Alejandro. Elena es maestra de primaria. Gente trabajadora, como nosotros. La llegada de los Vargas al aeropuerto de Mérida fue menos tensa de lo que Roberto había temido. Gabriel resultó ser un hombre corpulento, de manos grandes y encallecidas, con una risa fácil y contagiosa. Elena, menuda y de movimientos rápidos, abrazó a Carmen como si fueran amigas de toda la vida. Por fin conocemos a la familia de Lucía, exclamó Elena mientras Roberto cargaba sus maletas hacia el coche. Nuestra nuera habla maravillas de ustedes, especialmente de usted, doña Carmen. El primer almuerzo juntos en la casa de los Mendoza transcurrió entre anécdotas sobre los novios y preguntas sobre los respectivos oficios. Gabriel mostró genuino interés en el taller mecánico de Roberto, y éste se sorprendió a sí mismo invitándolo a conocerlo al día siguiente. Siempre me han fascinado los motores, confesó Gabriel, aunque me quedo con la madera. Es más, predecible. Los motores también tienen su lógica, respondió Roberto, animándose. Solo hay que aprender a escucharlos. Por su parte, Carmen y Elena descubrieron rápidamente que compartían la pasión por la cocina tradicional, aunque con recetas y técnicas distintas. Tiene que probar mis chiles en nogada, insistió Elena. Cuando el bebé nazca y puedan visitarnos en Cuernavaca, se los prepararé. Y yo le enseñaré a hacer cochinita pibil auténtica, respondió Carmen. Aunque necesitaremos un horno subterráneo. Las risas y la conversación fluyeron naturalmente. Roberto observaba a Carmen, tan a gusto con Elena, y sentía una extraña mezcla de alivio y sorpresa. Quizás, después de todo, esta unión de familias no sería tan complicada como había temido. Esa noche, después de que los Vargas se retiraran a descansar, Carmen encontró a Roberto en el patio, contemplando el flamboyán bajo el cual se celebraría la boda en apenas 2 semanas. Son buenas personas, dijo Carmen, adivinando sus pensamientos. Roberto asintió. Gabriel me contó que al principio tampoco estaba entusiasmado con la idea de que su hijo se casara tan joven. Pero dice que cuando los ve juntos, a Alejandro y Lucía, no puede imaginarlos separados. ¿Y tú? ¿Qué piensas ahora? Roberto guardó silencio un momento. Pienso que nuestra hija ha elegido bien. Y que si van a cometer errores, al menos lo harán juntos. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. Los hermanos de Lucía, Carlos y Javier, se turnaban para llevar a los Vargas a conocer los cenotes, las haciendas henequeneras restauradas y los sitios arqueológicos cercanos.
Por las tardes, las dos familias se reunían para ultimar detalles de la boda. Una tarde, mientras Carmen y Elena discutían sobre el menú con el servicio de banquetes, Roberto llevó a Gabriel a su taller en la parte trasera de la casa. Allí, entre herramientas y piezas de automóviles, le mostró el proyecto en el que había estado trabajando en secreto. Es para el bebé, explicó, descubriendo una cuna de madera de caoba a medio terminar. Quiero tenerla lista para cuando nazca. Gabriel pasó sus manos expertas por la madera pulida, admirando el trabajo. Es hermosa, Roberto. La técnica en los detalles es impecable. Fue el oficio de mi abuelo, confesó Roberto. Yo solo aprendí lo básico de él antes de decidirme por la mecánica. Seguramente hay errores. Ningún error, aseguró Gabriel. Solo veo amor en cada corte, en cada curva. Los dos hombres quedaron en silencio, contemplando la pequeña cuna que simbolizaba tanto, la continuidad de dos familias, la llegada de una nueva vida, la reconciliación con un pasado que parecía irreparable apenas un mes atrás. Si me permites, sugirió Gabriel después de un momento, podría ayudarte con el acabado. Tengo algunas técnicas para proteger la madera que aprendí de los artesanos de Michoacán. Roberto sintió un nudo en la garganta. Me encantaría, respondió simplemente. El jueves antes de la boda, Lucía y Alejandro llegaron finalmente a Mérida. Lucía, con casi 6 meses de embarazo, lucía radiante a pesar del cansancio del viaje. Al ver a su padre esperándola en el aeropuerto, corrió a abrazarlo con una espontaneidad que recordó a Roberto a la niña alegre que había sido. Papá, susurró ella contra su pecho, gracias por todo. Por entender, por aceptar. Roberto la estrechó con cuidado, consciente del vientre abultado que los separaba físicamente pero que, paradójicamente, los había unido como nunca antes. Mi niña, respondió él, con la voz ronca por la emoción. Durante la cena de esa noche, con las dos familias reunidas por primera vez al completo, Roberto observó a su alrededor con una extraña sensación de plenitud. Carlos bromeaba con Gabriel sobre los méritos relativos de la carpintería frente a la odontología. Javier y Alejandro discutían apasionadamente sobre arquitectura sustentable y cómo aplicarla en el clima yucateco. María Elena y Daniela intercambiaban consejos sobre crianza con Elena, que presumía de sus años como maestra. Y Carmen, su Carmen, orquestaba todo con la gracia y calidez que siempre la habían caracterizado. Lucía, sentada a su lado, apoyó la cabeza en su hombro como solía hacer de niña cuando estaba cansada. ¿Estás contento, papá?, preguntó en voz baja. Roberto cubrió la mano de su hija con la suya. Estoy en paz, respondió honestamente. Y sí, también contento. Lucía sonrió y llevó la mano de su padre a su vientre justo cuando el bebé daba una patada. Creo que él también está contento. La víspera de la boda, mientras los últimos preparativos se completaban, Roberto encontró un momento para hablar a solas con Alejandro. Lo invitó a tomar una cerveza en la terraza, bajo el cielo estrellado de Yucatán. Mi hija te ama, comenzó sin preámbulos. Y por lo que he visto, tú la amas a ella. Alejandro asintió, sosteniendo la mirada de Roberto. Con toda mi alma, señor. No va a ser fácil, continuó Roberto. El matrimonio nunca lo es. Menos aún con un bebé en camino y 2 carreras que construir. Lo sé. Pero si hay amor y respeto, todo lo demás se puede resolver. Roberto bebió un trago de su cerveza, buscando las palabras adecuadas. Quiero que sepas que siempre tendrán nuestro apoyo. Sea cual sea el camino que elijan, estaremos ahí. Alejandro pareció sorprendido por un momento, como si esperara otro tipo de conversación. Luego sonrió, una sonrisa abierta y sincera que iluminó su rostro joven. Gracias, señor. Eso significa mucho para nosotros. Brindaron en silencio, sellando un pacto no verbalizado pero no menos real, el compromiso de 2 hombres, de 2 familias, de cuidar lo que más amaban. La mañana de la boda amaneció perfecta, como si el clima hubiera decidido colaborar con la ocasión. Un cielo despejado de un azul intenso y una brisa suave que aliviaba el calor típico de Mérida.
Carmen se había levantado al alba para supervisar los últimos detalles. Las sillas blancas dispuestas en semicírculo alrededor del flamboyán, las mesas cubiertas con manteles de lino bordado, los centros de mesa con flores tropicales en tonos cálidos. Todo está precioso, comentó Elena Vargas, uniéndose a Carmen con 2 tazas de café humeante. Has hecho magia en este patio. Carmen sonrió, agradeciendo el gesto y el cumplido. En los pocos días que llevaban conociéndose, ella y Elena habían desarrollado una afinidad natural, como si hubieran sido amigas desde siempre. Es el escenario perfecto para una boda, respondió, aceptando la taza. Este flamboyán ha visto crecer a mis 3 hijos. Parece adecuado que ahora presencie como uno de ellos comienza su propia familia. Dentro de la casa, el movimiento era constante. Los hermanos de Roberto llegaban con sus familias, los amigos cercanos aparecían con pequeños obsequios, y los proveedores del banquete transportaban ollas y recipientes que despedían aromas irresistibles. María Elena y Daniela, las esposas de Javier y Carlos, se encargaban de recibir a los invitados mientras los hombres acomodaban las últimas sillas y ajustaban el toldo blanco que daría sombra a los asistentes. En la habitación de Lucía, convertida temporalmente en un salón de belleza improvisado, reinaba una atmósfera de excitación nerviosa. Una maquilladora profesional aplicaba los últimos toques al rostro de Lucía, mientras una amiga de la universidad, que había viajado desde la capital, la ayudaba a peinarse. «Estás preciosa», comentó la amiga, colocando una pequeña flor blanca entre los rizos oscuros de Lucía. «Embarazada y radiante. Alejandro va a desmayarse cuando te vea». Lucía sonrió, mirándose en el espejo. El vestido, sencillo pero elegante, había sido adaptado para acomodar su vientre de 6 meses. No era el vestido de princesa que había soñado de niña, pero ahora le parecía perfecto, práctico, cómodo y hermoso. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Carmen, quien entró con los ojos ya húmedos de emoción. «Mi niña», murmuró, acercándose para abrazarla con cuidado. «Pareces una reina». La maquilladora y la amiga se retiraron discretamente, dejando a madre e hija solas por unos minutos. Carmen tomó las manos de Lucía entre las suyas, buscando las palabras adecuadas. «Sabes que tu padre y yo solo queremos tu felicidad, ¿verdad?» Lucía asintió, sintiendo un nudo en la garganta. «Lo sé, mamá. Y sé que no ha sido fácil para ustedes, todos estos cambios. Especialmente para tu padre», reconoció Carmen con una sonrisa comprensiva. «Pero te ama más que a nada en el mundo. Todos te amamos». Se abrazaron de nuevo, con cuidado para no arruinar el maquillaje ni el peinado. Cuando se separaron, Carmen sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su vestido. «Esto es para ti. Era de tu abuela». Dentro de la caja había una delicada cadena de oro con un dije en forma de rosa, tan pequeño y perfecto que parecía real. «Algo viejo y algo prestado», explicó Carmen mientras ayudaba a su hija a ponerse la joya. «Aunque en realidad, es tuyo. Tu abuela quería que lo tuvieras en tu boda». Lucía tocó el dije con la punta de los dedos, emocionada. Apenas recordaba a su abuela materna, fallecida cuando ella tenía 7 años, pero las historias que su madre le había contado siempre la hacían sentir conectada con esa mujer fuerte y amorosa. «Es perfecto», susurró. «Gracias, mamá». Otro golpe en la puerta anunció la llegada de Roberto, ya vestido con su traje gris oscuro y una corbata que Lucía reconoció como regalo suyo de un cumpleaños anterior. Al ver a su hija, se detuvo en seco, y por un momento Lucía temió que fuera a echarse a llorar. «¿Estás lista?», dijo finalmente Roberto, con la voz ligeramente temblorosa. No era una pregunta. Lucía asintió. «Estoy lista, papá». Carmen se excusó para ir a verificar que todo estuviera en orden, dejando a padre e hija a solas. Roberto se acercó lentamente, como si temiera romper algo frágil e invaluable. «Hay algo que quiero decirte antes de entregarte», comenzó, aclarándose la garganta. «Algo que debí decirte hace tiempo». Lucía esperó, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. «Estoy orgulloso de ti», continuó Roberto. «Siempre lo he estado.
De tu inteligencia, de tu valentía para seguir tu propio camino, incluso cuando yo no lo entendía. Las lágrimas que Lucía había estado conteniendo amenazaron con derramarse, arruinando su maquillaje. Todo lo que he hecho, todo lo que he exigido, ha sido porque te amo y quiero lo mejor para ti, siguió Roberto. Pero ahora entiendo que tú sabes mejor que nadie lo que te hace feliz. Y si Alejandro y este bebé son tu felicidad, entonces son mi felicidad también. Oh, papá, Lucía se lanzó a sus brazos, incapaz de contenerse más. Roberto la abrazó con fuerza, como cuando era pequeña y corría a él después de caerse de la bicicleta. Ahora no llores, dijo él, separándose para secar con delicadeza una lágrima que había escapado. No querrás que tu novio piense que te he hecho llorar justo antes de la boda. Lucía soltó una risa acuosa. Es demasiado tarde para eso. Roberto sonrió. Vamos, entonces. No hagamos esperar más a ese joven arquitecto. La ceremonia bajo el flamboyán fue íntima y emotiva, tal como Lucía y Alejandro habían deseado. Un juez civil, amigo de la familia Mendoza, ofició el matrimonio con palabras sencillas pero profundas sobre el compromiso y el amor en tiempos difíciles. Los invitados, dispuestos en semicírculo alrededor de los novios, creaban una sensación de abrazo colectivo, de comunidad unida en la celebración de este nuevo comienzo. Cuando Roberto entregó a su hija, lo hizo con una dignidad que conmovió a todos los presentes. El gesto, tradicional y simbólico, adquiría un significado especial tras las semanas de tensión y reconciliación. No era solo un padre entregando a su hija, era un hombre reconociendo y honrando la adultez y la independencia de la mujer que había criado. Carmen, sentada en primera fila junto a Elena Vargas, no intentaba ocultar sus lágrimas. A su lado, Gabriel Vargas mantenía una expresión solemne, aunque sus ojos brillaban con emoción contenida. Los hermanos de Lucía, Carlos y Javier, flanqueaban a Alejandro como testigos, simbolizando la bienvenida del novio a la familia Mendoza. Los votos, escritos por los propios novios, hablaban de un amor nacido entre planos y maquetas, fortalecido por la distancia y las dificultades, y ahora cristalizado en un compromiso de vida y en el hijo que pronto nacería. Cuando Alejandro mencionó cómo el bebé ya había comenzado a patear cada vez que escuchaba la voz de su madre leyendo libros de arquitectura, una risa cálida recorrió a los asistentes. Al finalizar la ceremonia, con los anillos intercambiados y el beso sellando la unión, el patio estalló en aplausos y felicitaciones. La celebración que siguió fue exactamente como la pareja había soñado, alegre pero no ostentosa, tradicional pero con toques modernos, un reflejo perfecto de quienes eran y de las familias que los habían formado. La comida, una fusión de platillos yucatecos y especialidades de Cuernavaca, deleitó a los invitados. La música, a cargo de un pequeño grupo de trova yucateca, creaba una atmósfera nostálgica y romántica. Y el pastel, una creación de 3 pisos decorada con flores frescas, fue cortado entre risas cuando el bebé dio una patada especialmente fuerte justo en el momento en que Lucía sostenía el cuchillo. Parece que tiene hambre, bromeó Alejandro, provocando más risas. O quizás solo está bailando, respondió Lucía, colocando la mano de su esposo sobre su vientre para sentir los movimientos. Durante la tarde, mientras los invitados bailaban y conversaban, Roberto encontró un momento para hablar con Gabriel Vargas. Los dos hombres se apartaron ligeramente de la celebración, cada uno con una copa de champán en la mano. Tenemos buenos hijos, comentó Gabriel, observando cómo Alejandro giraba suavemente con Lucía en la pista de baile improvisada. Los mejores, asintió Roberto. Y ahora son una familia. Lo que nos convierte en familia a nosotros también, añadió Gabriel, levantando su copa en un brindis silencioso. Roberto chocó su copa con la de Gabriel, sellando una amistad que, como la unión de sus hijos, había nacido de circunstancias inesperadas pero prometía perdurar. Mientras tanto, Carmen y Elena discutían animadamente sobre los planes para el baby shower que se celebraría en un mes. La fecha coincidía con el regreso definitivo de Lucía y Alejandro a Mérida, después de que ella completara su último semestre en la capital. Tengo tantas ideas, comentaba Elena con entusiasmo. En Cuernavaca hacemos estas canastitas con amuletos para la buena suerte del bebé. Aquí tenemos la tradición del Sunan Kapkoma, respondió Carmen. Se cuelga una pequeña abeja dorada sobre la cuna para protección.
Podríamos combinar ambas cosas. Las dos mujeres continuaron intercambiando ideas y tradiciones, construyendo puentes entre culturas y regiones que, aunque pertenecían al mismo país, tenían costumbres y creencias distintas. Al caer la noche, cuando los invitados comenzaban a despedirse, Lucía y Alejandro se encontraron un momento a solas en el rincón más apartado del patio. El flamboyán, ahora iluminado con pequeñas luces blancas que parecían estrellas entre sus ramas, creaba un dosel mágico sobre ellos. ¿Eres feliz?, preguntó Alejandro, abrazando a su esposa por detrás, con las manos entrelazadas sobre su vientre. Lucía asintió, recostándose contra su pecho. Más de lo que imaginé posible. Mi familia, la tuya, nuestro bebé, tú. Todo parece encajar de una manera que no esperaba. ¿Incluso tu padre? Especialmente mi padre, respondió Lucía con una sonrisa. ¿Viste cómo habla con el tuyo? Creo que hemos creado un monstruo. Alejandro rió suavemente. Mi madre dice que ya están planeando una expedición de pesca para cuando volvamos de la luna de miel. Lucía cerró los ojos, sintiendo la calidez del cuerpo de Alejandro contra su espalda y los movimientos suaves del bebé en su vientre. Ese momento, esa sensación de plenitud y pertenencia, era precisamente lo que había buscado al elegir su propio camino. No el rechazo de sus raíces ni la ruptura con su familia, sino la expansión de su mundo para incluir nuevas experiencias, nuevas personas, nuevos amores. ¿Sabes qué?, murmuró, girándose para mirar a Alejandro a los ojos. Creo que podemos ser felices aquí, en Mérida. Yo también lo creo, respondió él, besándola suavemente. Nuestro hijo tendrá la mejor de todas las herencias, tu fuerza, mi paciencia, y el amor de dos familias que han aprendido a convertirse en una sola. La casa de huéspedes al fondo del patio de los Mendoza había pasado por una transformación completa durante las últimas semanas. Lo que antes era un espacio vacío, utilizado ocasionalmente para almacenar muebles viejos y cajas de recuerdos, se había convertido en un acogedor hogar para una familia joven. Roberto y Gabriel habían trabajado incansablemente en las reparaciones y mejoras, desde arreglar el sistema eléctrico hasta renovar los pisos de pasta. Carmen entraba y salía de la pequeña casa con frecuencia, llevando plantas, cortinas recién lavadas y pequeños adornos que había guardado durante años para este preciso momento, aunque no lo supiera entonces. Elena, que había vuelto a Mérida para estar presente en el nacimiento de su nieto, la ayudaba en todo lo posible, aportando su propio toque en detalles como los cojines bordados y los cuadros hechos a mano. ¿Crees que les gustará?, preguntó Carmen mientras acomodaban juntas la ropa de cama recién lavada en el armario del dormitorio principal. Les encantará, aseguró Elena. Es perfecto, cerca de ustedes pero con su propia independencia. Exactamente lo que necesitan ahora. Lucía y Alejandro regresarían esa tarde de la Ciudad de México, tras terminar el semestre académico y cerrar su departamento allí. Lucía, con casi 8 meses de embarazo, viajaría en avión por recomendación médica. Alejandro la acompañaría después de supervisar el envío de sus pertenencias más importantes, incluidos los libros de arquitectura y los equipos de diseño que habían acumulado durante sus años universitarios. Espero que el vuelo no le cause molestias, comentó Carmen, más para sí misma que para Elena. Estará bien, respondió la otra mujer con la seguridad de quien ya ha vivido la experiencia. Las embarazadas son más fuertes de lo que parecen. Cuando esperaba a Alejandro, seguí dando clases hasta una semana antes del parto. Carmen sonrió, agradeciendo silenciosamente la presencia tranquilizadora de Elena. En los meses transcurridos desde la boda, la amistad entre ambas mujeres se había fortalecido a través de llamadas telefónicas y mensajes diarios. Compartían recetas, consejos para el cuidado del bebé, y sobre todo, la emoción y los nervios propios de futuras abuelas primerizas. A media tarde, Roberto y Gabriel regresaron del aeropuerto con Lucía, cuyo cansancio era evidente en su rostro, pero no apagaba el brillo de sus ojos. «Mamá». Elena exclamó al verlas esperando en el porche de la casa principal. «¿Cuánto las extrañé?». Los abrazos fueron cuidadosos pero llenos de emoción. Carmen notó de inmediato cuánto había crecido el vientre de Lucía en las últimas semanas. Su hija parecía a punto de dar a luz, aunque según los cálculos, aún quedaban 3 semanas para la fecha prevista.
¿Cómo fue el vuelo?, preguntó, conduciendo a Lucía hacia la sala donde podría sentarse cómodamente. Bastante bien, aunque el bebé no dejó de moverse ni un minuto. Creo que notó el cambio de presión. Roberto y Gabriel se encargaron del equipaje mientras las mujeres se ponían al día. Lucía habló entusiasmada sobre sus exámenes finales, que había completado con excelentes calificaciones a pesar de su avanzado embarazo, y sobre los planes que ella y Alejandro tenían para establecer su propio estudio de arquitectura en Mérida. Ya tenemos algunos contactos interesados en proyectos sustentables, explicó. Parece que hay un mercado creciente aquí para ese tipo de arquitectura. Tu padre ha estado presumiendo con todos sus amigos que su hija y su yerno son arquitectos famosos, comentó Carmen con una sonrisa. Creo que ya les ha conseguido varios clientes potenciales. Lucía rió, pero su risa se transformó en una mueca cuando el bebé dio una patada especialmente fuerte. Este niño tiene prisa por salir y comenzar a construir sus propios edificios, bromeó, frotándose el vientre. ¿Quieres ver la casa?, preguntó Carmen, ansiosa por mostrarle a su hija el trabajo que habían realizado. Por supuesto. He estado imaginándola basada en las fotos que me enviaban, pero quiero verla en persona. El recorrido por la casa de huéspedes fue un momento emotivo. Lucía recorrió cada habitación con expresión maravillada, tocando los muebles restaurados por su padre y su suegro, admirando las cortinas cosidas por su madre y las artesanías traídas por Elena desde Cuernavaca. Cuando llegaron a la habitación preparada para el bebé, Lucía no pudo contener las lágrimas. La cuna de caoba, pulida hasta brillar, ocupaba el centro de la estancia. A su alrededor, una mecedora antigua restaurada, un cambiador pintado de color crema, y estanterías bajas llenas de libros infantiles y pequeños juguetes de madera. Es perfecta, susurró Lucía, pasando la mano por los barrotes de la cuna. No puedo creer todo lo que han hecho. Es lo mínimo que podíamos hacer, respondió Roberto desde la puerta, donde observaba la escena con Gabriel. Estos meses sin ti han sido eternos. Lucía se acercó a su padre y lo abrazó con fuerza, o al menos con toda la fuerza que su vientre le permitía. Gracias, papá. Por todo. Esa noche, durante la cena de bienvenida, el ambiente era de alegría y anticipación. Javier y Carlos habían venido con sus familias para recibir a su hermana, y la mesa estaba llena de risas y conversaciones cruzadas. Los niños, Miguel y Sofía, no se separaban de su tía Lucía, fascinados por su vientre abultado y las historias que les contaba sobre la capital. Cuando llega Alejandro, preguntó Javier mientras servía otra ronda de refrescos. Mañana por la tarde, respondió Lucía. Quería asegurarse de que nuestros libros y equipos estuvieran bien empacados. Ya saben cómo es con sus materiales de trabajo. Como papá con sus herramientas, comentó Carlos, provocando risas alrededor de la mesa. La velada se extendió hasta tarde, con todos disfrutando de la reunión familiar. Cuando finalmente los hermanos de Lucía se marcharon con sus familias, ella decidió pasar esa primera noche en su antigua habitación en la casa principal, esperando a que Alejandro llegara al día siguiente para estrenar juntos su nuevo hogar. Como en los viejos tiempos, comentó Carmen, ayudándola a acomodarse en la cama donde había dormido durante su infancia y adolescencia. Excepto por este pequeño detalle, respondió Lucía, señalando su vientre. Carmen sonrió, sentándose al borde de la cama como solía hacer cuando Lucía era pequeña y le leía cuentos antes de dormir. ¿Ya decidieron el nombre? Creo que sí, aunque queremos confirmarlo cuando lo tengamos en brazos. Pero nos gusta Mateo. Mateo, repitió Carmen, saboreando el nombre de su futuro nieto. Es hermoso. Fue idea de Alejandro. Significa, regalo de Dios, y eso es lo que ha sido este bebé para nosotros. Un regalo que nos unió más, que nos hizo crecer, que trajo paz entre nuestras familias. Carmen asintió, emocionada por la profundidad de las palabras de su hija. Antes de salir de la habitación, se inclinó para besar la frente de Lucía como había hecho miles de veces a lo largo de los años. Descansa, mi niña. Mañana será un día importante. Pero el destino tenía otros planes. A las 3 de la madrugada, Carmen despertó sobresaltada por un grito proveniente de la habitación de Lucía. Corrió por el pasillo,
seguida de cerca por Roberto, quien también había saltado de la cama al escuchar a su hija. Encontraron a Lucía sentada al borde de la cama, con el rostro contraído de dolor y la ropa de dormir empapada. Creo que rompí fuente, dijo entre jadeos. Y las contracciones son muy fuertes. Todo ocurrió con una rapidez vertiginosa después de eso. Roberto llamó a una ambulancia mientras Carmen ayudaba a Lucía a cambiarse de ropa y prepararse. Elena, que dormía en otra habitación, se unió a ellos y comenzó a cronometrar las contracciones con la eficiencia de quien ha pasado por el proceso. Vienen cada 5 minutos, anunció después de observar a Lucía durante un rato. Este bebé tiene prisa. Pero faltan 3 semanas, protestó Lucía entre contracciones. Alejandro no ha llegado. No puede nacer hoy. Los bebés no entienden de planes, respondió Elena con una sonrisa tranquilizadora. Mi Alejandro también se adelantó 2 semanas. Parece que tu hijo ha heredado esa impaciencia. La ambulancia llegó en menos de 15 minutos, y Carmen subió con Lucía mientras Roberto y Gabriel seguirían en el coche. En el camino hacia el hospital, Carmen sostuvo la mano de su hija durante cada contracción, susurrándole palabras de ánimo y confianza. Todo va a salir bien, repetía. Eres fuerte, Lucía. Siempre lo has sido. Lucía asintió, concentrándose en su respiración entre contracciones. Llama a Alejandro, pidió. Necesito que lo sepa. En el hospital, el equipo médico confirmó que el parto estaba avanzado. Lucía fue trasladada inmediatamente a la sala de partos mientras Roberto hacía llamadas frenéticas a Alejandro, a Carlos y a Javier. Elena se encargó de contactar a su esposo y a otros miembros de la familia en Cuernavaca. No debe tardar más de un par de horas, informó la doctora después de examinar a Lucía. El bebé está en buena posición y su ritmo cardíaco es excelente. Lucía aferró la mano de su madre. Quédate conmigo, suplicó. Por favor. Carmen nunca había presenciado un parto, ni siquiera los de sus propios hijos. En su época, los padres esperaban fuera mientras las madres daban a luz solas con el equipo médico. Pero ahora, viendo el miedo y la determinación en los ojos de su hija, supo que nada podría apartarla de su lado. Estaré aquí, prometió. Todo el tiempo. Las horas siguientes fueron intensas y emocionantes. Lucía trabajó con cada contracción, alentada por su madre y el equipo médico. Carmen descubrió una nueva dimensión de admiración por su hija menor, testigo de su fuerza y coraje frente al dolor y la incertidumbre. A las 7 de la mañana, cuando el sol comenzaba a iluminar la habitación a través de las persianas, Mateo Vargas Mendoza llegó al mundo con un llanto potente y saludable. La doctora lo colocó inmediatamente sobre el pecho de Lucía, quien lo recibió con lágrimas de alegría y agotamiento. Hola, pequeño, susurró, acariciando la cabecita cubierta de fino cabello oscuro. Te estábamos esperando. Carmen contempló a su nieto con asombro, maravillada por sus minúsculas manos y la perfección de sus rasgos. En ese instante, sintió como su corazón se expandía para hacer espacio a este nuevo amor, tan inmediato e incondicional como el que había sentido por sus propios hijos. Es precioso, murmuró, tocando con delicadeza la mejilla del bebé. Perfecto. Mientras las enfermeras se ocupaban de los procedimientos rutinarios con el recién nacido, Roberto entró a la habitación, el rostro iluminado por una sonrisa que Carmen no le había visto en años. Ya está aquí, dijo simplemente, acercándose a la cama para besar la frente de su hija. Mi Lucía, lo has hecho increíble. ¿Pudiste contactar a Alejandro?, preguntó Lucía, exhausta pero radiante. Está en el aeropuerto de México, desesperado por tomar el primer vuelo. Dice que no puede creer que su hijo sea tan impaciente como para nacer sin esperarlo. Lucía rió suavemente. Dile que tendrá que acostumbrarse. Presiento que este niño nos dará muchas sorpresas. Cuando las enfermeras devolvieron a Mateo, ya limpio y envuelto en una manta azul, fue Roberto quien lo sostuvo primero, con una mezcla de reverencia y orgullo que conmovió a todos los presentes. Hola, Mateo, dijo con voz grave. Soy tu abuelo Roberto. Bienvenido a la familia. Las horas siguientes fueron un desfile de emociones y visitas.
Carlos y Javier llegaron con sus esposas, cargados de flores y globos. Elena y Gabriel no se separaban de la cuna, maravillados por su primer nieto. Amigos cercanos llamaban constantemente, y las redes sociales de la familia se llenaron de felicitaciones y buenos deseos. A media tarde, cuando Lucía descansaba después de amamantar a Mateo por primera vez, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Alejandro entró casi corriendo, con aspecto de no haber dormido en días y una expresión de ansiedad que se transformó en pura alegría al ver a su esposa con el bebé en brazos. Llegué, fue todo lo que pudo decir antes de que la emoción le cerrara la garganta. Lucía sonrió, extendiendo una mano hacia él. Acércate. Alguien quiere conocerte. Alejandro se aproximó con pasos temblorosos, como si temiera que todo fuera un sueño del que podría despertar. Cuando Lucía colocó a Mateo en sus brazos, el joven arquitecto quedó paralizado por un instante, sobrecogido por la realidad de sostener a su hijo por primera vez. «Es tan pequeño», murmuró, estudiando cada detalle del rostro de Mateo. «Pero ya tiene tus cejas». La risa suave de Lucía llenó la habitación. «Y tu barbilla, creo. Y definitivamente tu impaciencia». Los nuevos padres compartieron un momento de intimidad, absortos en la contemplación de la vida que habían creado juntos. Carmen y Roberto, junto con Elena y Gabriel, observaban desde un discreto segundo plano, respetando ese primer encuentro familiar. «Se ven bien juntos», comentó Gabriel en voz baja. «Lo están», respondió Roberto. «Y nosotros también». Las dos parejas de abuelos intercambiaron miradas de complicidad y satisfacción. El camino hasta ese momento había sido impredecible, lleno de obstáculos y momentos de tensión. Pero ahora, viendo a sus hijos convertidos en padres, todo cobraba sentido. Las diferencias que alguna vez parecieron insalvables se habían transformado en fortalezas complementarias. Esa noche, después de que todos los visitantes se hubieran marchado y el hospital quedara en silencio, Lucía despertó para encontrar a su padre sentado junto a la cuna de Mateo. Roberto observaba al bebé dormir con una expresión de contemplación serena. «Papá», susurró Lucía, incorporándose ligeramente. Roberto levantó la mirada, sorprendido. «Lo siento, no quería despertarte. Solo quería asegurarme de que estuviera bien». «Está perfectamente», respondió Lucía con una sonrisa cansada. «¿En qué piensas?» Roberto volvió a mirar a su nieto. «En lo rápido que pasa el tiempo. Parece que fue ayer cuando te sostenía así, recién nacida, tan pequeña e indefensa. Y ahora». «Ahora soy madre», completó Lucía. «Una excelente madre», corrigió Roberto. «Lo supe desde el momento en que decidiste seguir adelante con el embarazo, a pesar de todas las complicaciones. Tienes la misma determinación que tu madre». Lucía sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas nuevamente. Las hormonas del posparto la habían vuelto especialmente sensible, pero sabía que era más que eso. Era el reconocimiento que siempre había buscado de su padre, la validación que, sin saberlo, había anhelado toda su vida. «Gracias, papá», respondió simplemente. Roberto se levantó para sentarse al borde de la cama de su hija. Tomó su mano entre las suyas, ásperas por años de trabajo mecánico, pero infinitamente gentiles en ese momento. «Quiero que sepas que estoy aquí para lo que necesites. Para lo que necesiten los tres. La casa de huéspedes es vuestra, todo el tiempo que queráis. Y cuando estéis listos para volar solos, también estaré ahí para apoyaros». «Lo sé», aseguró Lucía. «Y eso significa todo para mí, para nosotros». El silencio que siguió fue cómodo, lleno de entendimiento mutuo. Finalmente, Roberto se inclinó para besar la frente de su hija, como había hecho infinitas veces desde que era una recién nacida. «Descansa. Mañana será otro día importante, el primer día de Mateo en casa». Mientras Roberto salía silenciosamente de la habitación, Lucía cerró los ojos, sintiendo una paz profunda. Su familia, que una vez había estado al borde de la ruptura por las tensiones y los malentendidos, ahora estaba más unida que nunca, fortalecida por el amor y la llegada de una nueva vida.
Mateo no solo era un regalo para ella y Alejandro, era un regalo para todos, un nuevo comienzo lleno de posibilidades y promesas. Y en ese momento, a punto de quedarse dormida, Lucía supo con certeza que habían tomado la decisión correcta al volver a Mérida. Porque el hogar no era un lugar, sino las personas que lo compartían, los lazos que se forjaban a través de las diferencias y los desafíos, el amor que perduraba a pesar de todo.